Ahora aprenderemos a cómo crear una copia de respaldo manual con PHP, una copia de respaldo dentro de MariaDB y de MySQL. El código ya lo tengo escrito porque es un poco extenso y para no alargar tanto el video. En este caso, bueno, aquí tengo mi archivo, mi clase llamada backup.php, que simplemente va a requerir mi archivo de conexión que he estado utilizando en los videos de PHP, que es el archivo que tengo acá, una conexión común y corriente. Solo que a esta conexión le agregué unas funciones para poder obtener los datos de mi conexión, los datos del servidor, de la base de datos, el puerto y los demás datos. Tengo una función que simplemente me devuelve esa información porque la voy a necesitar dentro de mi archivo de respaldo, aunque igualmente para muchos casos nos puede ser muy útil poder obtener los datos de la conexión. Así que simplemente es lo único que agregué, estas funciones de get para obtener estos datos privados. Entonces esta clase backupdb extiende mi archivo de conexión. Primeramente, bueno, para poder crear una copia de respaldo, bueno, esta es una copia de respaldo manual, no es automática, porque para hacerlo automáticamente es mejor que utilicemos un programador de tareas o utilicemos cron en el caso de Linux, pero esta es para crear una copia de respaldo manual. Recuerden que el comando para poder crear copias de respaldo es mysql dump, le doy el nombre de usuario, le doy la contraseña. En este caso la contraseña, para poderla escribir acá, lo tengo que escribir todo junto a la par de la P. 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Tengo que escribirlo de esta manera porque si lo dejo separado no me funciona. Luego escribo el nombre de la base de datos que yo le quiero hacer un respaldo. En este caso tengo una base de datos pequeña que es la que estoy utilizando acá, que se llama PDO. Luego escribo el signo mayor y escribo la ruta donde yo quiero que me guarde ese archivo. Con José lo voy a poner en música. Y lo voy a llamar PDO SQL. Entonces con este comando nosotros podemos crear nuestra copia de respaldo de nuestros datos. Acá lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es que con PHP nosotros vamos a llamar este comando. Exactamente este comando lo vamos a llamar y lo vamos a ejecutar. Tenemos dos comandos para poder hacerlo. Tenemos el comando system y tenemos el comando exec. En algunos casos puede ser que venga deshabilitado porque por cuestiones de seguridad no se permite que se ejecuten archivos en muchas veces si no se filtran bien los datos de entrada. Entonces con esos comandos vamos a ejecutar el mysql dump. Bueno, primeramente vamos a necesitar la ruta porque también vamos a hacer que cuando me haga la copia de respaldo podamos descargar el archivo. Se va a guardar en una carpeta llamada backup, pero también vamos a crear un enlace para poder descargar ese archivo. Bueno, aquí como estoy ya extendiendo esta clase y esta tiene un constructor, tengo que hacer en construct y esto es para llamar mi método que me va a hacer mi copia de respaldo. Y esto para poder mostrar la salida, si me devuelve alguna salida, algún error, alguna advertencia. Nuestro archivo que vamos a respaldar, aquí tenemos nuestra función principal, que es la que va a crear el respaldo. Es una función privada, solamente la vamos a llamar por medio del constructor. Vamos a necesitar que el archivo que vayamos creando se vaya guardando con la hora, los minutos, los segundos, el día, el mes y el año en el que fue creado, para procurar que sean únicos y para poder identificar cuál es el más nuevo. Ahora vamos a crear nuestra ruta con el nombre del archivo, así que thisruta va a ser igual a backup, que es mi carpeta que tengo acá. Puedo trabajar con rutas relativas o con rutas completas. Así que le voy a asignar la fecha de primero, que es la fecha que yo estoy asignando acá, y lo voy a separar por un guión bajo y el archivo va a tener al final el nombre de mi base de datos, que es PDO. Así que va a llevar toda la fecha, va a llevar un guión bajo y se va a llamar pdo.sql. Ahora, primero vamos a verificar si el directorio donde lo vamos a guardar es escribible. Así que escribimos si if is writable, la carpeta backup, entonces vamos a poder crear nuestra copia de respaldo. Si no es escribible, si no tenemos permisos de escritura, nos va a devolver el directorio no tiene permisos de escritura. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a verificar si el archivo existe. Si el archivo existe, el que estoy nombrando acá, entonces lo vamos a eliminar con un link.
Aunque puede ser muy difícil que no note este caso, aunque tenemos diferencias de segundo y en un segundo se puede ejecutar muchas veces la copia de respaldo. Así que si ha pasado un segundo no lo va a borrar porque va a tener otro nombre del archivo. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a crear nuestro comando. Recuerden que nuestro comando tiene que llevar esta estructura. Tiene que llevar mysql dump-u. Ahora le vamos a dar el nombre de usuario, por eso obtenemos el nombre de usuario que tenemos acá, que es Cowstack. Tenemos la contraseña -p, así que devolvemos la contraseña. Tenemos también, bueno, voy a arreglar esto de acá. Ahora obtenemos después el nombre de la base de datos, que sería esta parte de acá. Escribimos el guión y escribimos disruta, que es para definir en qué directorio yo lo voy a guardar, que es esta que yo he definido acá. Entonces lo único que vamos a hacer es retornar la salida que nos muestre system, que nos muestre el comando que estamos ejecutando, pero por defecto no nos muestra ninguna salida, así que simplemente ejecutamos el comando y nos va a crear nuestro archivo de respaldo. Así que para poder llamar esa clase, acá tengo solamente un formulario. Bueno, ni es un formulario, solamente tiene un botón que dice realizar copia de respaldo, que simplemente lo que va a hacer es va a enviar por método post la petición. En este caso, por lo menos vamos a enviar un valor que me evalúe que realmente estoy queriendo hacer una copia de respaldo, que es el que tengo acá. Simplemente voy a evaluar que si se está enviando el valor de backup en valor de true. Así que simplemente llamo mi archivo backup.php y lo instancio. Entonces con solamente instanciarlo se va a ejecutar automáticamente mi copia de respaldo. Pero por el momento no me va a crear el enlace para descargar, pero vamos a verificar que realmente me va a crear la copia de respaldo. Así que lo voy a realizar. Vamos a verificar que en backup yo no tengo nada. Así que le doy a realizar copia de respaldo. No me muestra nada, pero aquí está mi archivo. No le puse que me mostrara ningún mensaje. Entonces acá ya tengo mi archivo. Bien, podría darle aquí. Voy a mostrar aquí. Eco, no sería correcto que yo lo mostrara acá, pero la copia de respaldo ha sido realizada con éxito. Vamos a recargar y vamos a verificar que me ha creado otro archivo, porque recargué y me está reenviando los datos. Entonces aquí ya tengo mi respaldo de mi base de datos de manera manual. Me está viendo MySQL Workbench. Acá lo tengo. Ahora vamos a crear nuestro archivo, nuestra ruta para poder descargar. Así que simplemente escribimos echo. Bueno, vamos a obtener la ruta. Bueno, no es necesario. Simplemente escribo echo a href. Así que aquí voy a escribir this. No, es backup db get ruta para obtener la ruta del archivo. Así que voy a escribir descargar archivo.sql. Entonces me va a crear ese enlace para poderlo descargar. Entonces aquí lo tengo, descargar archivo.sql. Así que le doy acá y entonces ya lo puedo guardar. Lo voy a guardar acá. Ya acá tengo mi archivo que es el que he respaldado. Porque, bueno, algo que si no podemos hacer es seleccionar el directorio donde yo lo quiero guardar, porque por cuestiones de seguridad eso no es permitido. Así que lo único que podemos hacer es esto, de crear nuestro enlace para nuestro respaldo. Así que vamos a crear otro respaldo. Aquí podemos descargar el archivo nuevo que se ha generado. Entonces, así es como se realiza una copia de respaldo de manera manual.